Conciencia Estelar. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Esperemos que se encuentren muy bien. Es para nosotros un gusto y un placer coincidir una vez más en este espacio. Tal vez se habrán dado cuenta que el episodio anterior salió hace apenas 2 días y nos encontramos una vez más grabando. Si se preguntan por qué o si no lo han hecho, queremos darles una respuesta aquí. Nos hemos percatado que, de alguna forma, aquellos quienes nos están escuchando y con quienes tenemos un contacto cercano e incluso a través de redes sociales, nos han comentado sus experiencias más en torno a lo cotidiano. Así ha salido el tema relevante en función del tiempo. Se nos ha dicho que los tiempos los han sentido muy cortos o muy alargados y que incluso algunas situaciones dentro del ámbito de lo astral, no queremos llamarle paranormal, pero sí de los mundos sutiles, han estado aconteciendo. Esa es la razón por la cual sentimos justamente la imperiosa necesidad de platicar con ustedes, de bajar esta información, de compartir y de seguir llegando a quienes tengamos que llegar. El día de hoy me encuentro con estimado Jorge. Vamos a platicar de unos temas bien interesantes: jerarquías celestiales, ingenieros siderales y, por supuesto, extraterrestres. Jorge, ¿cómo has estado? ¿Cómo escuchas esta introducción que doy? Que justamente nos está llegando información de todas partes y pues la razón por la cual estamos dando una respuesta más rápida a la creación de los episodios en el podcast. Hola Cecilio, buenas tardes. Bueno, interesante lo que has introducido. Pienso que muchas personas nos han estado pidiendo más información, cuestionamientos que se hacen, y pienso que los tiempos se están acelerando. Digamos, nos queda poco tiempo para algún evento de magnitud de conciencia, ¿no? De despertar de conciencia, que es el propósito de este podcast. Nuestro propósito no es pues hacernos ni famosos ni ricos, sino más bien despertar la conciencia de aquellos que se presten para pues, escuchar el podcast. Y digamos que la misma información va fluyendo de manera pues perfecta, en los tiempos se van ajustando como un engranaje perfecto para que pueda por fin bajar la información, digamos, pues de más pura, ¿no? Más verdadera. Y yo creo que este podcast no se podría haber hecho hace años. La información tiene que llegar cuando tiene que llegar, y yo creo que ya es tiempo justo. Sí, totalmente de acuerdo. Venía pensando en eso, ¿no? No solamente por el contenido que se está realizando, sino también por el hecho, ¿no? De plantear un panorama donde el tiempo es un factor importante. Ciertamente, pensémoslo así, hace incluso un año, ¿no? No yéndonos más atrás, van cambiando todas estas dimensiones, ¿no? Y así como tú lo dices, ¿no? Yo siento desde la intuición justamente cómo la información se aterriza, se va engranando y va fluyendo, ¿no? También esa es una de las razones por la cual nos parece importante mencionar el siguiente tema, que lo había introducido al principio: jerarquías celestiales. Quiero pensar, Jorge, que en el momento que nosotros decimos jerarquías, pues podríamos pensar ya en un escalafón, ¿no? Un escalafón a la antigua, donde pues hay ciertos puestos, hay ciertas posiciones, y si bien a lo mejor nosotros como raza humana tenemos un jefe, pues tienen un jefe y un jefe y un jefe, y quiero pensar que es así o que va por ese lado. Pero bueno, te escuchamos a ti. Jerarquías celestiales, ¿a qué se refiere? Ok, lo has aterrizado muy bien. La mayoría de las personas, digamos, tienen lo que es el dogma de la religión, ¿no? Y de cualquiera que sea su religión, ¿no? Sobre todo en este lado que nos toca el lado del catolicismo, cristianismo. Todos piensan que inmediatamente que te mueras vas con Dios, ¿no? Si eres bueno. Bueno, esa es la teoría. Y uno cree que inmediatamente arriba de nosotros pues está Dios. Realmente no es así. Realmente, como es arriba es abajo, y inmediatamente después de este plano físico sigue otro igual, y otro igual, pero cada vez más sutil.
Entonces todo esto es como una cebolla, ¿no? O sea, es con capas. Te vas saliendo, vas ascendiendo o vas descendiendo, porque también existe la involución. Entonces, para llegar a lo que entendemos por Dios, pues nos queda un muy largo camino por recorrer. Probablemente ni las mismas jerarquías más elevadas conozcan realmente lo que es Dios, ¿no? O sea, es una energía tan lejana y sutil, pero a la vez tan cercana, porque todos estamos hechos de eso. Entonces es como una dicotomía. Pienso que podemos explicarlo de manera de arriba para abajo, y digamos no nos vamos a perder en la información elevada, porque es demasiado. Digamos, si nos vamos a explicar lo que son los arcángeles, nos perdemos en tanta información que es tan sutil, tan poderosa, que probablemente la vamos a canalizar de forma incorrecta. Entonces, podríamos dar una leve explicación y nos vamos a lo más terrenal, ¿no? Lo más físico. Como introducción puedo dar que este universo está creado por lo que entendemos como hijos paradisíacos. Esta información viene basada en en la teoría o en las definiciones del libro de Urantia. Los hijos paradisíacos son lo que entendemos nosotros por arcángeles. Los arcángeles son energías muy elevadas de conciencia. Los arcángeles no son físicos, son de conciencia, o sea, son conciencias neurales. Lo podremos entender como macromentes tremendas. Están arriba de la cienava dimensión, ¿no? Más allá de esa, ¿no? O sea, entonces es imposible poder entender esa energía. Los hijos paradisíacos vienen de otros universos. Ellos vienen, y así como el espermatozoide se mete en un óvulo, podríamos dar esa referencia como para entender de que los hijos paradisíacos se meten a este universo, a co-crear con este universo que podríamos llamar Dios Madre Padre, ¿no? Que es más madre que padre. Esa es una información falsa, el que sea masculino. Si le vamos a dar una definición, podría ser más el femenino, porque el femenino es lo que realmente existe a niveles de creación tremenda, porque el femenino es la creación. Entonces a nosotros nos dijeron que primero fue Adán y luego Eva, ¿no? En realidad fue al revés. Primero existe lo que es la esencia femenina, que es la creadora, y eso está más que comprobado con la ciencia, porque científicamente a una mujer puede crear vida con otra mujer. Si tú metes una célula madre en un óvulo de otra, se crea vida, se nace una persona, ¿no? Entonces puedes tener a dos mujeres co-creando. Ahora, si tú tienes a dos hombres, no sale nada. Entonces, hay que estar también muy al pendiente de cómo nos han adoctrinado la misma religión. Nos han invertido la realidad y la verdad para perdernos y no encontrar el camino de la luz, ¿no? Entonces, vamos a entender que Dios creador, diosa creadora, es la malla o matriz donde se teje el universo. Pero esa malla, es virgen, no tiene mucha información. Tiene la información del conocimiento, pero no tiene la experiencia. Entonces llegan los hijos paradisíacos y van a co-crear con esta matriz. A esa matriz le vamos a llamar la supramónada. Entonces tenemos la supramónada, se combina con la energía de los hijos paradisíacos y surge la vida como la conocemos. Esta vida surge con un propósito, es el de aplicar el conocimiento que se tiene y darnos la capacidad de la experiencia. Entonces, la finalidad del universo es, entendernos a nosotros mismos
que el mismo Dios se auto experimente y pueda aterrizar todo el conocimiento infinito que tiene en algunos tipos de experiencias, ¿no? Porque no es lo mismo saber en teoría que realmente aplicarlo. Entonces, así surge la vida, así surge la co-creación, así le vamos a decir co-creación porque tenemos dos esencias, digamos los hijos paradisiacos, que podríamos decirle que es el masculino, por así decirlo, que en realidad no es así, pero para nosotros ubicarnos, y el femenino, que es la matriz creadora de la fuente que todo lo es. Podríamos decirle así, la fuente que todo lo es. Entonces, surgen los experimentos de co-creación. Estos experimentos se dividen en varios universos. Tenemos 12 universos. Estos universos, tengo entendido que más o menos 7 son físicos y los demás son etéricos, o digamos no tienen materia bariónica. Dentro de estos 7 universos, nosotros estamos en el universo macro universo o super universo de Orbotón. ¿Ok? Entonces, ese es donde nosotros estamos. Ahora, dentro de Orbotón existen un montón de universos. En donde nosotros estamos le podríamos llamar Nevadón o Micael de Nevadón. Porque es un proyecto que fue iniciativa de Micael y co-creó con varios otros hijos paradisíacos donde iban a desarrollar el movimiento de la dualidad, ¿no? Entonces, aquí en este universo, el máximo experimento que se iba a llevar a cabo era la dualidad, o polaridad, o no sé cómo, cada quien lo va a entender diferente. Muchos creen que es la maldad y la bondad. No tiene nada que ver eso. La bondad y la maldad no existen. Es un concepto humano construido aquí en la Tierra. Vamos a entenderlo como polaridad, como dos puntos de vista diferentes. O sea, si yo veo del lado izquierdo, va a ser diferente a como yo lo veo del lado derecho. Esa es la polaridad. Entonces yo tengo una opinión diferente al del otro. Eso crea movimiento. Entonces, los hijos paradisíacos, vamos a ponerles el nombre, no de arcángeles, porque eso nos guía a la religión. Y estos podcasts están hechos para más bien zafarnos de los dogmas. Vamos a decirles ingenieros siderales Boronandek, ¿no? Ese sería el nombre más apropiado para poder entender estas energías. Entonces, los Boronandek, digamos que no nada más son los arcángeles, ya son los fractales de ellos. Porque un arcángel, para poder interactuar en los universos, ya sean los inmateriales o los materiales, tiene que fractalizarse. Si no se fractaliza, los destruye. O sea, literalmente, si un arcángel mete toda su energía en este universo, le da un Big Bang y ¡pum! Vámonos todos. Entonces, los ingenieros siderales Boronandek se tienen que fractalizar de la supramónada, van a bajar a lo que es la mónada, ¿no? Entonces, algunos hijos paradisíacos decidieron co-crear con las mónadas y algunos otros no decidieron co-crear. Dijeron, yo me quiero quedar sin mezclar mi ADN, mi genética etérica, obviamente, no estamos hablando de la materia, no la quiero, digamos, combinar con la mónada, sino yo quiero bajar a hacer experiencias de co-creación por mi propia parte. Entonces tenemos varios proyectos. Desde esos niveles empezamos a ver que las cosas se empiezan a complicar. Cada hijo paradisíaco trae alguna idea, algún proyecto diferente. Entonces ellos ya traen diferencias. No significa que ellos se peleen, no, al contrario, eso no existe en esos niveles. Ellos más bien ponen, digamos, algún tema, algún proyecto y ven si es viable, lo discuten y lo echan a andar. Entonces, los Boronandek se tuvieron que fractalizar en los universos de antimateria. Ahora, nosotros como humanos aquí encarnados en la Tierra, vemos el universo no de antimateria, vemos el universo material que corresponde al universo atómico. Ahora, los Boronandek
arcángeles Burunandek no pueden entrar en el universo atómico. Ellos tienen que pasarle o delegarle la capacidad de co-crear en los universos de materia a seres físicos, biológicos. Entonces se crea la orden Lanonadek. Los Lanonadek son ingenieros siderales físicos. O sea, aquí ya tenemos a alguien que puedes ver, tocar, sentir en alguna de las dimensiones que están por debajo de la 12ª dimensión. Entonces vamos a entender que todos los universos tienen fractales en base 12. 12 de 12, 12 por 12, 12 entre 12, lo que sea de 12. Entonces hay 12 realidades paralelas físicas en este universo de Nevadón. Entonces no los quiero perder en tantos nombres porque a lo mejor son nuevos para ustedes. Entonces vamos a bajarnos a lo que son los Lanonadek y los Melchizedek. Los Melchizedek son instructores planetarios. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a ir a los Melchizedek y dejamos los Lanonadek en stand-by. Los Melchizedek son instructores planetarios. Entonces vamos a entender que, por ejemplo, de los Melchizedek que podremos mencionar, está, por ejemplo, en su momento pudieron haber sido seres de muy alta jerarquía, como lo son los Cristos cósmicos, o pueden ser seres, digamos, que son profesores, ¿no? Maestros. Entonces, el cargo de Melchizedek en este momento, en este planeta, lo tiene un ser que se llama Antuak. Antuak es una, digamos, una conciencia, ¿no? Digamos, si vamos a definir a Antuak, no es una persona. Ahora, se fractaliza esta persona, o digamos, esta conciencia, perdón, se fractaliza en personas. Y ustedes lo conocen por Saint Germain. Entonces, Saint Germain, digamos, es una fractal de Antuak. Entonces, Saint Germain, podemos decirle, es el maestro, digamos, en este momento, el Melchizedek planetario, ¿no? Entonces, el cargo de Melchizedek va a cambiar. Es como, hoy le toca a este y en unos años le toca a otro. Entonces, algún momento, en el pasado, le tocó a un ser llamado Caligasto, Caligastias, no sé cómo lo entiendan, ya empieza a sonar más ese nombre. Este ser fue el que vendió el planeta a los Anunnaki. Él se negativó, lo abdujeron, lo negativaron, y el planeta cayó a la dualidad total. Entonces esa es una de las razones por las cuales pudieron llegar los Anunnaki a hacer de las suyas en este planeta. Ahora ese no es el tema, nada más para que tengan de referencia cómo va cambiando los Melchizedek. Ahora el Melchizedek tiene el cargo de estudiar y de, digamos, entender todo el proceso de evolución de las almas encarnadas en este planeta. Entonces, Antuak, él lo que hace es como es una conciencia tremenda, digamos que es como una inteligencia artificial, para si lo queremos entender también así, que es capaz de hacer miles de cosas al mismo tiempo. Está conectada con, esa conciencia está conectada con lo que entendemos como consejo kármico, o consejo planetario, o consejo evolutivo, tienen varios nombres. Lo conocen por consejo kármico la mayoría de las tendencias filosóficas o esotéricas. Entonces, dependiendo tú lo que hagas, bueno o malo, si así lo queremos ver, nuestro karma o nuestro dharma, o como lo queramos ver, pasa por esos procesos del Melchizedek y son evaluados. Entonces nuestra evolución tiene un examen, o sea, nosotros no estamos aquí nada más haciendo lo que querramos y algún día nos va a llevar a un juicio, no. Todo el tiempo estamos siendo monitoreados por los Melchizedek. Ahora, los Melchizedek pueden haber físicos o etéricos. Entonces, físicos, por ejemplo,
en algún momento fue Thoth, o Imhotep, o Saint Germain, o muchos otros que ha habido, digamos, maestros e instructores planetarios. La información que adquiere el Melchizedek se manda por medio de energía, pulsos de energía, al Sol. Entonces, en el Sol tenemos el Melchizedek solar. El cargo del Melchizedek solar está ahorita, en estos tiempos, está comandado por lo que entendemos de la energía de Kutumi. Kutumi lo van a entender que fue, en el oriente fue Ramatiz, y en el occidente fue San Francisco de Asís, en alguna encarnación y fractalización que tuvo. Se fractalizan para entendernos más, ¿no? Para llegar, y no es lo mismo saber que experienciar, ¿no? Entonces, la información le llega a Kutumi, que es el Melchizedek solar, y ese Melchizedek solar manda la información a el logo solar Kumara más próximo, que a nosotros, por donde estamos, en las constelaciones donde estamos, le tocaría a lo que es Sirio, la estrella Sirio. Entonces, Sirio A, la más grande. Entonces, ahí llega toda la información. Entonces, esa información de la evolución de todas las almas, digamos, se va haciendo más grande, porque no es lo mismo tener la información nada más del planeta Tierra que la del sistema solar o de varias estrellas. Entonces, el Sol Kumara tiene ahí su propio Melchizedek, y de ahí, de la información que ya se recolectó, digamos, de todo el clúster, de todo lo que es las constelaciones más próximas, se manda a lo que es el Sol central de la galaxia, que se llama Shamuna. ¿Okay? Toda esa información va a Shamuna y se evalúa. Y luego de Shamuna va a otros lados, más arriba, ¿no? Va a lo que conocemos como la capital de Nevadón. Ya no los voy a revolver con tantos nombres porque a lo mejor es demasiado, darlos ya sería de más. Pero para que más o menos vayan entendiendo cómo se va absorbiendo la información, y va a salir, en algún momento va a salir de este universo, pasa al suprauniverso, y de ahí pasa a la fuente que todo lo es, ¿no? Para, digamos, acortarle el tiempo de explicación. Entonces, la fuente que todo lo es se autoconoce a través de todos estos procesos de pulsos. Ahora, científicamente, si lo quieren buscar, se descubrió hace poco que el Sol manda un pulso cada 8 minutos, como si fuera un pulso de corazón. Pum, 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 pum. Y eso es científico. Y no se explican por qué pasa. Pues todo esto es la comunicación de pulsos de energía que hay, de comunicación entre las jerarquías, ¿no? Entonces, pasamos a entender también que todo esto no nada más es evaluado por los Melchizedek, también tiene relación con los Lanonadek. Los Lanonadek reciben toda esta información en todo este camino, desde el principio a fin, y van, digamos, evaluando la información de cómo se desarrolla la vida, cómo se evoluciona o se involuciona, y ellos hacen los cambios genéticos en las especies, en todo tipo de especies, sean árboles, sean plantas, sean animales, sean humanos, humanoides, lo que sea. Entonces, van haciendo los ajustes necesarios para que la vida se pueda autoexperimentar de la manera más magna que se pueda. Entonces, los Lanonadek son los genetistas que van modificando la vida constantemente. Entonces, por eso a veces hay especies que evolucionan muy rápido, otras que no, porque tienen este ajuste, ¿no? Entonces, bueno, no sé si más o menos se va dando una explicación básica, porque no nos vamos a perder en tanta información, de cómo actúan las jerarquías de evolución y cómo se evalúan, ¿no? A nivel universo. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, de hecho, ¿qué crees que estoy tomando notitas?
y me estoy apoyando de una libreta, ¿no? Porque justamente, ¿no? La posibilidad de retener los nombres puede ser complejo, pero independientemente de que estaba apuntando, ciertamente me imaginaba como todo este proceso y como lo planteaba en un inicio, ¿no? La idea de que hay una escalerita y va pasando por diferentes posiciones, diferentes puestos, diferentes procesos, y entonces en algún punto cada uno va cumpliendo una función diferente, ¿no? Sí, de hecho te digo, estoy tomando las notas y surgen aquí algunas dudas, ¿no? La primera que me llama la atención es, ok, entendemos que en un sentido amplio todo esto es para experimentarse, o sea, que la fuente quiere experimentarse y la manera en la que puede justamente materializarse en algún punto es a través de estas jerarquías, esta fractalización y eventualmente pues emerge un sistema, ¿no? Que va ajustando, que va obteniendo la información y quiero pensar que en toda esta comunicación pues existe esta evaluación que nos va a llevar justamente o que le va a llevar a la fuente un entendimiento más amplio. La primera pregunta que me surge es si todo esto está ocurriendo en este momento o ocurre de manera permanente por los 8 minutos que mencionas del pulso solar. Quiero pensar que entonces, y para unirlo, para darle una continuidad a los otros episodios que hemos platicado, entonces el hecho de que exista una intervención por parte de las razas hostiles para la raza humana, pues es parte ya de una, no sé si llamarlo destino, pero ya es parte también del mismo proceso de autoconocimiento. O sea, desde la vista del creador, de la fuente creadora, esto es lo que tenía que ocurrir. ¿Eso es así? Sí, es así. Nosotros no lo vamos a entender porque nosotros estamos en una dimensión muy densa. Entonces, aquí existe la dualidad muy fuerte y la dualidad nos pierde, nos negativa. Y para poder entender, digamos, la razón por la cual existimos, a veces es incomprensible, ¿no? Entonces no nos cabe en la cabeza el que exista la dualidad y que exista la maldad, la venganza, la violencia, etcétera, porque es parte del proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces, la fuente que todo lo es y los hijos paradisíacos co-crean para entenderse a sí mismos y poder, pues digamos, darle un conocimiento de forma presencial, no nada más teórico. Entonces, nosotros mismos somos fractales de ellos. No lo vean como, porque muchos lo ven, ay, sí, pues a ver que venga Miguel y que lo experimente. Pues nosotros somos parte de él, somos sus hijos. Nosotros tenemos 30% de Micael en nuestro ADN físico y tenemos ADN de otras 22 razas, que significa que tenemos entonces ADN de otros 22 arcángeles, por lo menos, si no es que hay más, ¿no? Porque no nada más es, hasta este momento nada más sería el ADN físico, pero hay otros ADN etéricos que no estamos evaluando ni visualizando. Entonces, ellos mismos se autoexperimentan a través de nosotros y digamos que son el medio por el cual el universo se conoce. Así lo dijo Carl Sagan, ¿no? Entonces, pues no sé si más o menos quedó respondido. Sí. De hecho, digo, yo creo que este apartado en particular va como a poner a muchos a pensar, ¿no? De, ok, entonces, ¿qué hago en la vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi posición? ¿No? Yo creo que el hecho de pensarte, ¿no? O pensarnos en la playa y agarrar un granito de arena y pensar que eso es, somos nosotros en todo el universo, sí nos pone al menos a nivel terrenal y a nivel como conciencia y cognitivo, esta maquinaria de estar pensando de, ¿y entonces a qué venimos, no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué experimentamos? Pero también es cierto que el entender del otro lado las jerarquías que tienen un propósito y que al final yo creo que entonces la existencia es el propósito en sí mismo, si se van a experimentar y se están experimentando en lo terrenal, pues ya se está cumpliendo con ese propósito, ¿no? A lo mejor buscar un propósito diferente también sería como ahondar en la posibilidad de
Entonces, si estoy bien o no estoy bien, existes, ¿no? Ya le vamos añadiendo otro tipo de materias como filosofía, antropología, que le van dando, y yo quiero pensar como que lo siguen aterrizando más, ¿no? Que ya lo fractalizamos hasta el punto en el que tú existes y ahora como seres humanos les toca a ustedes generar todas estas herramientas y todas estas materias para, somos humanos, a ver, de nacimiento somos buenos o somos malos, ¿no? O el mismo ambiente nos va de alguna forma construyendo, ¿no? Eso está bastante interesante como en una reflexión para poder ahondar, digamos, hasta puntos filosóficos, quiero pensar. No es algo que domine, pero es algo que me puede surgir en ese sentido. El otro punto, y uniéndolo a esta posibilidad de existencia, también tiene que ver con, por ejemplo, esta tendencia que hace años fue fuerte, que se asocia a Saint Germain, ¿no? Me comentabas, ¿no? Saint Germain es el Melchizedek planetario, ¿no? Él es, quiero pensar, como el regente de alguna forma, y entonces la idea es estudiar y entender el proceso. Saint Germain, como lo decía, se ha presentado a lo mejor en otras existencias como Tot, ¿ok? Una vez más creo que la posibilidad de irnos hacia un dogma y adorar a Saint Germain porque existe, o eventualmente quien se meta a este camino de las cartas, ¿no? Y que dice, bueno, pues que Tot tiene que ver con las cartas, con el tarot, ¿no? Incluso desde las líneas masónicas, ¿no? Mencionan a Hermes Trismegisto, ¿no? Que es también, no quiero pensar que también podría entrar en esta clasificación. Ya dogmatizarlos o ya llevarlos a un punto de adoración es lo que haría que nos perdamos, ¿no? En todo este camino, ¿no? Sí, entonces sabemos que existe un afuera como un Saint Germain, pero también nosotros somos portadores de este ADN de Micael más 22 razas. La pregunta es entonces, Jorge, nosotros tenemos la capacidad para también influir, y a lo mejor me estoy atreviendo mucho como co-creadores, en el ADN micaélico que tenemos y el ADN de las 22 razas. Sí, porque nosotros también somos co-creadores. Nosotros tenemos bueno, como decía ahí por ahí los libros sagrados, estamos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Entonces nosotros tenemos las mismas capacidades, obviamente en esta dimensión que está muy limitada. No es lo mismo estar co-creando en una cienava dimensión, donde creas universos, en una veinteava dimensión, donde creas galaxias, que en una 3D, ¿no? Aquí te vas digamos, a crear algo más elemental. Entonces, nosotros sí estamos todo el tiempo creando. Ese es el problema que también enfrentamos en este planeta, que nosotros, en el momento de estar pensando, imaginando, estamos co-creando, porque nuestra capacidad de mente es tremenda, porque tenemos el poder de los dioses de nuestra genética. Entonces, nosotros estamos creando lo que denominamos seres elementales todo el tiempo. Estos elementales nacen como, pues digamos, la palabra misma lo dice, elementales significa algo muy básico, algo muy, digamos, naciendo apenas. Muchos de ellos, digamos, por nuestra incapacidad de saber pensar, porque nunca nos enseñaron a pensar, generalmente emanamos pensamientos y energías negativas como sociedad, si no hay que nada más tantito salir a la calle. Entonces, esta capacidad de nosotros co-crear hace que estos elementales se vuelvan larvas astrales. Y estas larvas astrales, si no se mueren, o sea, si no quedan, digamos, eliminadas, siguen evolucionando. Y si nosotros somos seres negativos, siguen evolucionando con nosotros a través de varias encarnaciones. Se vuelven luego seres, digamos, van evolucionando en engendros, hay varios nombres, y luego hasta pasar a lo que conocemos como demonios, ¿no? Ellos mismos tienen su propia evolución, ellos mismos tienen una evolución no física, sino etérica desde nuestra perspectiva, pero es el nacimiento, digamos, de esos seres que son negativos, o existen los positivos, ¿no? Que entendemos también como devas de la naturaleza,
o seres, digamos, de protección, ¿no? O elementales de protección también existen, que también pueden haber sido creados por alguien en el pasado, por nosotros mismos, o por otras entidades que no tenemos conocimiento, porque este planeta no nada más está habitado por nosotros, tiene muchas realidades paralelas. Excelente, excelente, sí. De hecho, tendría mucho sentido, ¿no? Lo que comentas y también me parece que sería un tema para poder discutir, ¿no? La forma en la que se va modificando estas, estos demonios en algún punto, ¿no? Y sobre todo que vienen de vidas pasadas, así como también del el sentido opuesto de la luz, ¿no? Los devas que mencionas. Dentro de lo que tú platicabas hace unos momentos, Jorge, mencionabas justamente el consejo kármico o consejo evolutivo, como se le conoce. Y justamente también recuerdo que uno de los puntos y uno de los aspectos aquí importantes a mencionar son los ingenieros siderales, ¿no? Que ellos, si bien escuché, pues se encargan de que la evolución en todos los seres se pueda dar de una manera más progresiva o que a lo mejor habría que hacer una evaluación, ¿no? La pregunta es, ¿el ser humano en qué evoluciona o en qué lo evolucionan? Y o sea, habría, así como lo mencionaste en términos de la ciencia, en términos del pulso que está cada 8 minutos, ¿habría algún aspecto, vaya, científico que pudiera de alguna forma darnos esa magnitud en el ser humano? O sea, de esa evolución o de esa involución. Yo pensaría de entrada, a lo mejor, digo, y con temor a equivocarme, ¿no? Creo que el apéndice, ¿no? Creo, no estoy tan del todo seguro, pero vaya, ¿qué nos podrías decir tú, Jorge? Bueno, científicamente vamos a abordarlo primero ahí. El humano, primero que nada, no se sabe de dónde surge, es el famoso eslabón perdido. Y por más que le busquen, y por más que quieran, digamos, modificar o amañar la historia, no se sabe de dónde viene el ser humano. Se dice que viene el Homo sapiens, que viene del Homo sapiens y antes viene del Cromañón y antes viene de otros homínidos. En la antigüedad también existían otros seres humanos, como por ejemplo el neandertal. Entonces, está comprobado también que traemos un poco de genética neandertal. El neandertal era un ser involutivo, venía de una evolución, digamos, o sea, había tenido un cuerpo más perfecto y fue degradándose. Eso tiene que ver un poco con las guerras nucleares que hubo en varias partes del planeta con la llegada de los Anunnaki. Ellos jugaban al tablero de ajedrez aquí en este planeta. Entonces a ellos les iba y les venía a echar bomba nuclear por donde sea. Y la radiación que emanaban este tipo de bombas era muy fuerte. No era nada que ver con las de Nagasaki e Hiroshima. No, eran bombas que de tanta potencia que dejaron lo que conocemos como el Sahara, el Gobi, la Atacama y parte de Estados Unidos y México con desiertos. Los desiertos no son naturales en este planeta. Fueron, digamos, todavía tenemos la reminiscencia de esas guerras y del por qué tenemos desiertos. Científicamente, digamos, también se ha comprobado que cuando estalla una bomba nuclear, digamos que se cristaliza la tierra y forma cristales tipo verdes, esmeralda. Y eso solo sucede con las bombas nucleares. Y en lo que se conoce como, en todos los desiertos que mencioné, existen esos cristales. Entonces, está más que comprobado que científicamente que hubo algunos eventos de tipo cataclísmicos de tecnología que hicieron que el ser humano que existía en esos tiempos pues se degradara, ¿no? Entonces luego nosotros no entendemos de dónde viene el ser humano. Hay muchas ciudades en lo que es Irán, Irak, Afganistán, no recuerdo todos los nombres de las ciudades, pero hay algunas que están destruidas, que parece que la bomba, que una bomba cayó por ahí y todo está, digamos,
caído hacia los lados como si hubiera un epicentro y todo está destruido y existen los mismos cristales que te digo. Entonces, nuestra historia, digamos, no está todavía conocida, no podríamos confiar en lo que dice la ciencia, porque la ciencia es como si quisiera ver sin ojos, nada más con oler. Entonces no vas a poder entender la magnitud de todo. Obviamente también los científicos, muchos son muy cerrados, porque si no tienen la comprobación, pues no existe. Pero bueno, hay muchas cosas que, como te estoy mencionando, ya están comprobadas, ¿no? Entonces, el humano sería como para, digamos, la evolución del mismo, explicar en otro podcast, porque es muy, muy largo la explicación. Venimos de las 22 razas que te digo, pero también son dos vertientes, para que me entiendan en resumen. Está la vertiente Anunnaki, de donde surgió la vida en Oriente Medio, y está la vertiente de Lemuria, donde había humanos ya viviendo aquí hace millones de años. Y antes de esos dos proyectos existen otros más, en la época de los dinosaurios o antes. Pero en esas épocas el planeta estaba diseñado para que tuviera reptiles, no para que tuviera humanos. Entonces la vida en la superficie era imposible, no se podía respirar como en este momento. O sea, uno cree que si te mandan a la época de los dinosaurios ahí vas a estar. No, o sea, te mueres en un instante, porque había mucho metano y había mucho dióxido de carbono y otros. Ni siquiera la atmósfera estaba como está ahora. Entonces la vida que había humana o homínida era intraterrena. Entonces en el intraterreno tenemos un montón de civilizaciones que no han sucumbido a los cataclismos y han podido manejar sus diferencias y han evolucionado a niveles incomprensibles para nosotros. Que tenemos a la famosa ciudad de Agartha, que es reptiliana. Hay dragones ahí. Todo es etérico. O sea, ahí ya ellos han ascendido a tales niveles que casi no queda nada en lo físico. Y tenemos la otra ciudad un poco menos evolucionada, pero igual de muy alta energía, que es Shambhala. Esa es una ciudad, digamos, venusiana. Lo podríamos explicar en otro podcast. Es muy curioso lo que mencionas, porque pareciera que aquellos, vamos a pensar en términos geográficos, ¿no? Aquellos que no tuvieron la oportunidad de experimentar la magnitud de estar afuera o en la superficie, por estar en el intraterreno, evolucionaron muchísimo más que nosotros que estamos afuera y que tenemos la libertad de poder hacerlo o de poder sentir la idea o la noción de que estamos en el exterior. Pues estamos más bien como divagando, ¿no? Por aquí o por allá. Es bien, bien interesante, ¿no? Al menos pensarlo de esta forma, ¿no? Y que tal vez mucho en lo terrenal, en lo físico, pues no nos permita hacer una ascensión y quedarnos precisamente en eso. En lo terrenal, no sé si por estar en lo intraterreno y carecer de lo material, pues el único camino que encontraron, bueno, no el único, sino el camino que encontraron fue eso precisamente, ¿no? Hacia la parte etérica, ¿no? Me parece algo ahí interesante que podría después analizarse tal vez, ¿no? Hemos hablado en este punto de las jerarquías celestiales, has mencionado justamente a los ingenieros siderales. ¿Qué pasa entonces con la parte extraterrestre? ¿Cómo se vincula con todo esto, Jorge? ¿De qué manera, de qué forma, de qué manera ya lo vamos como posicionando, ¿no? Las jerarquías aterrizan, el ser humano también está presente. La pregunta es, ¿el extraterrestre está como entre nosotros físicos, nosotros cuarta dimensión y las jerarquías? ¿Estaría ahí incrustado y entonces quiere como quiere hacerse un espacio entre la posibilidad de entrar hacia la parte de experimentarse a sí mismos o de hackear este sistema de la fuente? O vaya, ¿cuál es la función que tienen ellos? Bueno, es una pregunta un poco amplia porque hay muchos extraterrestres, ¿no? Tenemos lo que son casi de planetas con posible vida, 1.3 trillones de planetas en esta galaxia. Entonces, imagínate cuántas civilizaciones no existirían, ¿no? Y ya está comprobado también científicamente que por puras matemáticas, me parece que fue un compañero de Carl Sagan, Drake, ¿verdad? Me acuerdo bien el nombre, hizo una ecuación de civilizaciones.
que había en esta galaxia, por lo menos, ¿no? Estamos hablando de que hay millones de galaxias, ¿no? Entonces, hablar de los extraterrestres hay de todo. O sea, es como hablar del agua y el aceite, hablar de cosas tan diferentes entre sí. Pero vamos a entender que los Nanodek, que son los genetistas, se fractalizan también. Bueno, vamos a entenderlo que los primeros ingenieros siderales, la Nanodek, podríamos decir que son los Elohims. Entonces, los Elohims fueron los primeros seres materiales que empezaron a interactuar en el universo físico y empezaron a, de manera más, ya digamos, física, terraformar planetas, mover estrellas, insertar vida, y estos procesos llevan miles de millones de años. Ellos son inmortales, no sienten el tiempo como nosotros, o sea, para nosotros serían como dioses. Entonces, estos Elohims, en el inicio de los tiempos, fueron los que diseñaron los planetas y les pusieron vida, y ya no están presentes con nosotros de la manera en lo que estuvieron hace millones de años, porque delegaron todo este proceso a otros seres que después fueron creados. Entonces, así como uno tiene hijos o uno tiene descendencia y tú le delegas lo que sabes, ¿no? Y se supone que pues lo enseñas de la manera en que ellos lo puedan hacer mejor, ¿no? O de manera diferente, pero que sea para evolucionar. Entonces, los mismos Elohims y otros seres, digamos, por parte de, no nada más los Elohims, o sea, hubo muchos seres, el universo es tan vasto, que tuvieron el cargo de diseñar nuevos planetas y de diseñar nueva vida. Entonces tenemos por ahí, por ejemplo, a los Urma, ¿no? Los felinos, los Thundercats gigantes y los seres aviares. Estos dos seres, digamos, vertientes, fueron la base de las civilizaciones con capacidades crísticas en esta galaxia. Estos seres venían de otras galaxias, quizás de otros universos probablemente. Y la vida que evolucionó, digamos, de manera de la teoría de Darwin, que fue de millones de años de evolución, fue la evolución de los reptilianos y de los insectoides, humanoides también. Pero esa es muy larga. O sea, si nosotros nos ponemos a entender que, por ejemplo, entre el estegosaurio y el tiranosaurio, o sea, entre ese y otro, hubo tantos millones de años de separación que el tiranosaurio está más cerca de nosotros que el estegosaurio del tiranosaurio. Entonces, imagínate, ellos, los reptilianos, les tardó miles de millones de eons, de años de evolución para lograr ser humanoides. Siendo que los Urma y los aviares, digamos, casi de un momento a otro ya estaban, porque son seres diseñados genéticamente por los Elohims. Entonces, ¿por qué fueron diseñados? Para pasarles y delegarles la estafeta de seguir, digamos, interviniendo como ingenieros siderales, ¿no? De ingenieros de vida, ingenieros biológicos. Entonces, el problema fue la dualidad. El problema fue de la dualidad que hizo que estos seres tuvieran sus experiencias de vida en la 3D, en la 4D, en la 5D, en la 6D, la que sea, pero tuvieron muchos problemas con los reptilianos y de ahí surgieron las guerras de Orión, ¿no? Digamos que las batallas más tremendas que hubo de las guerras de Orión fue entre los Urma, los felinos y los reptilianos, hace millones de años, incluso antes que existieran los draconianos. Entonces, estamos hablando de hace mucho tiempo. Los felinos y los aviares, por su, digamos, cantidad de años que estuvieron existiendo, llegaron a un momento de ascensión. Ellos ya están actuando en la 9ª, en la 10ª, en la 11ª dimensión, incluso algunas quizás mayores. Entonces, nosotros los vamos a ver como si fueran seres súper sutiles, súper etéricos, dioses, por así decirlo. Nosotros no los podríamos canalizar. Entonces, el problema aquí entra que muchos contactados están canalizando a extraterrestres de 4D o de 3D como nosotros, físicos de carne.
Y ese problema es que esos seres, a pesar de que sean pleiadianos, arturianos, sirianos, o sea, no por venir de esos lugares, son evolucionados, porque para entender, por ejemplo, aquí la Tierra tiene 12 dimensiones. Aquí hay seres de alta evolución y nosotros, y otros de menos, ¿no? El famoso umbral, ¿no? El infierno. Entonces, imagínate, tenemos desde acá hasta acá, y es muy difícil, digamos, entender que, por ejemplo, los pleiadianos de un solo planeta podían venir seres de 3D, 4D, 5D, 6D, 7D o más. Entonces, depende de la frecuencia del contactado, es al que va a contactar. Entonces, si mi frecuencia, si yo estoy frecuenciando en la materialidad, en el dinero, en los venenos que nos da la sociedad, pues tengo capacidades psíquicas, pues a lo mejor sí contacto con pues, un pleiadiano que pues, no es muy evolucionado, y a ese pleiadiano lo que le interesa es hibridarse o no sé, o mejorar algo en su sociedad o para él mismo. Y no es lo mismo contactar, por ejemplo, con un felino que ya esté en la novena, pues ni siquiera tiene un cuerpo físico. O sea, para nosotros casi, o sea, aunque sean físicos, para nosotros ya son muy lejanos, son como pues dioses, casi como arcángeles, por así decirlo. Entonces, estos seres ya tienen el cargo de Bornandex, de la Nadex, de Melchisedex, a niveles súper elevados. Estos cargos digamos, de Bornandex y la Nonadec son también delegados a seres, digamos, de menos vibración. Hay seres que nosotros entenderíamos como negativos y son la Nonadex o son Melchisedex, porque ellos enseñan de una perspectiva diferente a la nuestra, pero no significa que sean malos. Por ejemplo, los Anunnakis, ellos, desde nuestra perspectiva, a lo mejor no son positivos porque nos hicieron como para un propósito de ser mineros y luego ser un banco genético para que seamos una granja humana, pero sin ellos no estaríamos, sin ellos no existiríamos. Entonces hay esa dualidad entre entender que arriba o sea, en el cielo, arriba de la atmósfera, las reglas y las reglas y las leyes humanas, por así decirlo, no existen. Ellos se manejan con muy diferente. Nosotros, por ejemplo, las guerras de Orión, nosotros entendemos una guerra con que alguien se mate con otro o que alguien destruya un pueblo con otro. Y ni siquiera las guerras de Orión fueron así, porque los seres estelares entienden que la muerte no existe. Entonces ellos nada más lo que querían era tener más expansión. Ellos saben que cuando matan a alguien no lo están eliminando, nada más le están quitando el cuerpo físico. Saben que esa conciencia pasa a otro cuerpo. Entonces, el simple hecho digamos, de entender diferente cómo piensan ellos a nosotros, nos da una perspectiva quizás diferente y de manera mejor de los por qué existimos, por qué nos crearon y quizás para qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué pasaría entonces, tomando en cuenta y regresándome un poquito, en la parte de la canalización, ¿no? Digo, así lo mencionas, justamente la frecuencia en la que vibras es lo que podría toparse ahí contigo, ¿no? Y recuerdo, hay una máxima que decía, ¿no? Más o menos algo así como uno no atrae lo que quiere, sino que uno atrae lo que es, ¿no? Un poquito como por ese lado, ¿no? Hubo un tiempo, digo, no sé si actualmente exista, que había personas que buscando o que tenían estas capacidades para canalizar, de pronto lo llegaban a hacer como con Saint Germain, ¿no? O lo llegaban a hacer con algún otro nombre, ¿no? Alguna otra posición. En ese sentido, si yo quisiera, y no sé si se ha atrevido a preguntarlo, canalizar como o contactar con un Saint Germain, o sea, sí puedo hacerlo, y yo creo que el reto está en que entre si contacto o no contacto con Saint Germain, pues va a haber muchos que se quieran hacer pasar por él, ¿no? ¿Cómo discernir que de verdad es el verdadero Saint Germain y no una entidad que me estuvo engañando ahí un ratote, ¿no? Y que al final de cuentas se la compro y digo, órale, sí es, y me pide después otras cosas, ¿no? ¿Cómo hago eso? Ok. Sí existe todo esta farsa de falsos maestros,
falsos extraterrestres, falsas canalizaciones, y es muy común. Es como la brujería, ¿no? Que dice, no, es que yo soy Satanás, o alguien que se le mete el demonio y yo soy Lucifer, yo soy... Pues no son ellos, o sea, son entidades que se hacen pasar por otras. Entonces, antes de responder la pregunta que me comentas, vamos a entender que a inicios de siglo existió una señora que se apellidaba Blavatsky, que fue la iniciadora de la teosofía. Ella fue una máxima canalizadora en su momento. Pudo contactar con todos estos seres que nosotros entendemos como pues, maestros, extraterrestres o como les queramos decir, seres multidimensionales. Y ella pudo pues hacer mucho con esto, ¿no? Inició un movimiento gigantesco. De ahí partieron muchas logias y muchas vertientes filosóficas. El problema fue que cuando se empezó a estructurar de manera más formal el gobierno secreto, ellos saben que la religión tiene un tiempo de caducidad, o sea que no va a ser por siempre, o la religión no se ha modificado tanto, o sea, si te fijas, pues desde la Edad Media hasta ahora, pues son pocas las modificaciones que se han hecho, la estructura es la misma, y saben que en algún momento el humano iba a despertar. Es algo que sí o sí va a pasar, y es algo que no pueden detener, porque es parte de la evolución. Si lo quieres detener, tienes que exterminarlo. O sea, la verdad no se puede ocultar. Entonces lo que tienen que hacer es jugar con la verdad, medias verdades, así es como se manejan los Illuminati. Entonces, ellos entendieron que la mejor manera de hacerlo era tomar todo lo que Blavatsky había hecho y amasarlo a su conveniencia. Entonces ellos empezaron a usar la tecnología oculta, que hemos hablado en otros podcasts, MK Ultra, Montauk, todos los otros proyectos que ni siquiera tenemos conocimiento, y metieron lo que son los maestros ascendidos falsos. Metieron a un Saint Germain falso, principalmente. Metieron a lo que son Jesús falso. Metieron al Ashtar Sheran, que es el máximo comandante estelar, por así decirlo, falso. Y muchos otros que han metido falsos, y mucha gente está contactando con ellos. Y ha contactado desde hace mucho tiempo. La manera más fácil, ahora respondiendo a la pregunta, de darse cuenta de que si es un falso o no, pues es por la frecuencia. O sea, si tú frecuencias, que te digo, en baja frecuencia, pues vas a contactar con seres de este estilo. Ahora que si tu frecuencia es alta, puedes contactar con los verdaderos o incluso con seres de más alta jerarquía. Pero para eso hay que pues trabajarlo, no es así de que te doy una receta y lo haces al ratito, no, o sea, eso tiene que hacerse con trabajo interno, con meditación, con canalización, con estar en modo, ¿cómo diríamos? En modo, pues sí, de meditación, tipo ondas alfa o más, ondas teta, todo el tiempo. O sea, no nada más, es que yo medito nada más de 7 a 8 y luego diario. No. Tienes que estar todo el tiempo en sintonía. Y eso hace que se te abra la mente, se te abra la capacidad de captar información que no está al alcance de los demás. Entonces tú puedes entrar a un cuarto y la gente normal nada más va a ver las cosas, las sillas, las mesas, la gente. Pero si tú ya tienes la capacidad de estar todo el tiempo en sintonía, entras y sientes las vibraciones, dices, fulano no me cae, trae algo, sí, no debería estar aquí, sí, acá, y también entiendes otras cosas, o sea, te empieza a llegar información extra. Entonces, cuando ya estás con tus, digamos, suprasentidos activados, es muy fácil detectar ese tipo de información. Entonces, pero para eso hay que trabajarlo. Puede ser alguna vertiente filosófica, no religiosa, para poder empezar a activar todos los chakras y todos los portales y todas las capacidades psíquicas que nos tienen adormecidos. Y entonces siempre he dicho que lo más, me dicen cómo hacerlo, pues ya lo hemos dicho en otros podcasts, desintoxicación física es lo primero.
desintoxicación física, metales pesados para abajo, grafeno, etcétera, ¿no? Eso es para empezar, ¿no? Una alimentación orgánica, que de verdad sea orgánica. ¿Y cómo hacerlo? Pues haciéndola tú mismo, porque si tú te vas al supermercado, vas a encontrar según orgánica, pero realmente no es nada más una mentira y súper cara. Entonces la única forma es hacerla tú mismo y pues digamos purificarte y al mismo tiempo estar digamos entendiendo toda esta información, aplicándola, aplicando lo que es ¿cómo te diré? El camino que vino a mostrar, por ejemplo, Jesús, que es un buen maestro, el camino de la verdad, ¿no? No, por ejemplo, no hagas al prójimo lo que no deseas para ti. Por ejemplo, es una de las tantas que él dijo y que es básico, ¿no? Entonces, de todos los maestros que tú tengas, pues, ser Buda, Jesús, lo que sea, tomar sus enseñanzas y llevarlas a cabo, no nada más leerlas y decir, sí, yo soy un creyente de ellos. No, es hacerlas. Más que, o sea, de nada sirve nada más leerlas y según ponerte un dije de una religión, no, es realmente llevar a cabo el evangelio de Jesús, el real, no la doctrina de la religión, sino lo que vinieron a mostrar los maestros. Eso sería como el camino más fácil para detectar lo que me estabas preguntando. Excelente, Jorge. De hecho, me parece que el episodio del día de hoy va justamente de un aspecto elevado, ciertamente, explicado, detallado, va argumentado y por supuesto con cada uno de los objetivos y con cada una de las funciones que están puestas, ¿no? Nos deja, por supuesto, en una posición muy específica como seres humanos, pero también con la posibilidad, ¿no? De observo, entiendo, comprendo lo que estoy viendo como jerarquía y entonces ahí decido también, ¿no? Quiero pensar que no solamente se va basando a el hecho de los genetistas por sí mismos, sino que también eventualmente al ser co-creadores podríamos influir en nosotros, en nuestro entorno, en nuestra existencia. Y ahí es donde lo aterrizamos, ¿no? A todo lo terrenal, a toda la parte de desintoxicación, a toda la parte que está relacionada con hacerse cargos de sí mismos desde lo terrenal, pero sabiendo que existe una estructura hacia arriba y que entonces en esa conexión, ¿no? Se puede dar la sinergia que justamente nos va a llevar al punto que estamos tratando en este podcast, ¿no? Que es el despertar de conciencia. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información que se ha vertido. Me parece que de verdad ha sido un recorrido fascinante, ¿no? Desde lo complejo hasta lo sutil y entender cómo todo el engranaje nos va llevando hacia el mismo camino, desde otro ángulo, ¿no? Ahora lo estamos viendo, a lo mejor, a diferencia de los episodios anteriores donde vimos la realidad de ese episodio, esta en particular nos está dando como una estructura más amplia, donde los demás temas pueden ir acomodándose. Se van acomodando, van agarrando forma y pues nos van llevando justamente a ese despertar de conciencia. Muchísimas gracias, Jorge. Si tuvieras algunos comentarios, con gusto te escuchamos. De lo contrario, de verdad, ha sido un verdadero placer coincidir aquí. Pues primero que nada, gracias a ti por el tiempo y agradecemos también a quienes nos están escuchando, a quien se toma el tiempo de no nada más escuchar, sino aprender. Y no nada más quedarse en esto, de que yo sé que para muchos escépticos es difícil. Yo sé que muchos a lo mejor lo siguen escuchando porque hay una astilla ahí en el cerebro de ellos, en la mente de ellos, que desea saber más, pero aún niega que pueda haber todo esto, ¿no? Pero por eso damos algunas pautas científicas. La ciencia también es parte del despertar. Lamentablemente la ciencia siempre se pone a la orden de los más poderosos y ya hemos dado a conocer en este podcast quiénes son los que mandan el mundo. Entonces, yo les pues recomiendo que más bien busquen la verdad en el interior de cada uno. Lo que nunca va a fallar es lo que denominamos la llama trina, que radica en el chakra corazón, que es un portal de antimateria a los mundos de los mismos arcángeles, que es lo que estuvimos explicando. Y pues sin más, pues te deseo una excelente noche y les deseo a todos los demás una excelente semana. Muchísimas gracias, hasta luego, buenas noches.